buenas noches a todos. Gracias por acudir principalmente a este recinto tan maravilloso. No sé si a ustedes les pasa lo mismo que a mí como si entrara, o sea, un templo donde como que uno se siente bien, uno siente que está cobijado pues por la estética, por el sueño que alguien creó de hacer este edificio para que el arte se compartiera aquí adentro, la música, la pintura, y somos afortunados realmente de que alguien mandó a hacer este recinto y que se lleven a cabo tantas exposiciones, tantos eventos para todos los mexicanos. Esta noche, pues mi objetivo y la plática que me han encomendado es hablar sobre el arte mexicano. Creo que se fue la voz, ¿no? ¿Sí se fue? Oyen bien. Bueno, sobre el arte mexicano en los años 40. Es muy difícil cortar el tiempo y partir nada más de una década. Para entender el arte mexicano de los años 40 es importante entender… ¿me acerco? ¿Me lo acerco? Muy bien. Es importante entender qué sucedió a principios del siglo XX. Creo que el evento más trascendente de nuestra historia pues es el derrocamiento de la dictadura y lo que fue la Revolución Mexicana. Esta noche me voy a reservar mis comentarios, pero creo que no era necesario haber hecho tanto desastre para hacer un cambio de dictadura a una democracia, y no fue necesario tantos muertos ni tantos balazos, pero pues luego hay gente que le interesan que haya balazos, ¿no? Creo que México se destruyó más de lo que se tenía que haber destruido y que tuvimos 10 años en donde no hubo educación y no hubo progreso, se destruyeron muchas infraestructuras, pero bueno, vamos a llegar a 1920, el fin del movimiento armado y el fin de la Revolución Mexicana propiamente, y donde triunfa el presidente Álvaro Obregón, y con él surge algo muy interesante para nuestro país, que es el realmente sentir la necesidad de encontrar una identidad para nuestra patria. Sí podríamos decir que con yo soy bastante porfiriana, o sea, me gusta la figura y me gustan los logros que tuvo Porfirio Díaz, creo que también tuvo sus errores, pero en toda esa época México estaba inmerso en tener que importar la cultura. O sea, quizá una de las cosas que yo observo es que Porfirio Díaz quiso crear un desarrollo de este país, pero no tuvo la sensibilidad de reconocer artísticamente quiénes éramos los mexicanos, y decía: a mí tráiganme todo de Europa, Europa es lo mejor y que se pinte al estilo europeo. Y por mucho tiempo fuimos importadores de arte, importadores de cultura. ¿Qué sucede en 1920? Que empezamos a sentir un orgullo por quienes somos, un orgullo por nuestro pasado histórico y un orgullo por esa raza mestiza que viéndolo bien realmente es la fusión de dos grandes culturas. Podíamos estar orgullosos de estar integrados por dos visiones muy interesantes, que es nuestras culturas precolombinas y pues los avances de la cultura europea. En ese momento quien llega a la Secretaría de Educación Pública, todos sabemos, es Vasconcelos. Diego Rivera está en Europa. Diego Rivera pues estaba dándole una batalla aquí el maestro Benjamín Domínguez, si en algo se me va el cassette, por favor Benjamín, me ayudas. Pero Diego había tenido una batalla con Picasso, o sea, eran dos personalidades que vivían en Europa, y yo creo que la personalidad de Diego y su capacidad y su calidad artística le estaba dando batalla o le estaba quitando reflectores al gran Pablo Picasso. Y al final tienen diferencias. Lupe Rivera, la hija de Diego, comenta que
que Picasso iba y veía cómo estaba haciendo sus cuadros cubistas Diego y que cuántos planos y cuántas perspectivas y cómo usaba los colores, le daba curiosidad. Entonces era una figura que bien hizo que Picasso fuera a ver qué estaba haciendo Diego en su taller. El caso es que Diego sale de París, se va a Italia, en Italia ve todo lo que es el arte renacentista, los murales, y yo creo que reflexiona, y en ese momento al entrar Vasconcelos, que tiene una idea de hacer que el pueblo se sienta orgulloso, lo manda a llamar y regresa a México con el proyecto de hacer que los mexicanos conozcan su historia, conozcan su arte, conozcan su valía, y ahí empieza lo que es un movimiento que es el muralismo mexicano, que realmente como movimiento es uno de los primeros destellos que México pone dentro del arte universal. Si uno revisa el arte universal, uno va a ver el muralismo mexicano como un acontecimiento en donde ya figuramos. Nosotros figuramos en nuestro arte precolombino, y luego hay todo un periodo donde pues somos X, ahora sí como dicen los jóvenes, no hay grandes aportaciones, y después nuestra siguiente aportación es el muralismo. El muralismo sorprende al mundo, no necesariamente por sus temas, sino por esa energía que llegan a contener. Pocos murales tienen esa energía, uno pasa frente a, pues, al rato que se den la vuelta, siente uno como que está a la mitad de algo que está sucediendo en la pintura, inmerso, o sea, llaman a una épica, llaman a un mensaje, te atrapan, te atraen, y yo creo que es una de las cosas grandiosas, esa expresión que tiene el muralismo mexicano, independientemente, como les digo, del tamaño, de la impecable factura, porque pues, tanto Diego como Siqueiros como Orozco son artistas académicos, artistas que dominan su oficio como artistas, pueden hacer lo que se les venga en gana con la pintura, la conocen a la perfección, entonces tienen, además de esa expresión, tiene una factura, una forma de plasmarlos de muy alto nivel. El proyecto de Vasconcelos pues es ese, es enseñarle a la gente y también validar y valorar los triunfos revolucionarios. O sea, ¿qué logró la revolución? Pues decirles, no fue grandiosa gracias a la revolución, ahora tienes maestras gracias a la revolución, ahora hay obreros, los campesinos se liberaron, y es dar una idea de una nación, no nada más de presente, sino que la gente empiece a ver que México tiene futuro y que México debe proyectarse hacia el futuro a través de ¿qué? De la educación. Y eso es el proyecto que empieza a surgir con el muralismo. Paralelo a ello, la pintura de Caballete, dentro de estas ideas también empiezan a hacerse grandes descubrimientos de nuestras ruinas arqueológicas, y los artistas empiezan a poner la atención en el costumbrismo, llamémosle, mexicano. Voy a regresar 10 años a qué sucedió en la academia en 1910. En 1910 el rector de la academia era el autor de la columna de la Independencia, Rivas Mercado, y él era de corte porfirista. Los alumnos hacen manifestaciones en contra, él hace unas expulsiones. El caso es que los alumnos llaman a una huelga en la academia, el director Rivas Mercado es expulsado, viene una huelga y se cierra la academia de San Carlos, no hay clases. 2 años o 3 años está cerrada, viene un maestro, ahora sí que orgullosamente de Nuevo León, Ramos Martínez, y a él se le encarga reabrir y reorientar el trabajo de enseñanza plástica, y él abre paralelamente lo que se llamaron las escuelas al aire libre. El proyecto de abrir escuelas al aire libre es sacar a los alumnos de los talleres oscuros de la Academia de San Carlos y llevarlos a pintar como se hacía en el impresionismo al aire libre, en una escuela que se llamaba el Barbizon en Francia, y se le llamó
nada que ver con como lo que hacían en Francia, pero se le llamó la primera escuela el Barbizon, porque tiene este estilo de pintar al aire libre lo que estaba a tu alrededor. Esas escuelas, a esas escuelas acudían niños, señoras, obreros, o sea, era una escuela, a mí me fascina el proyecto de abrir el arte y a que la gente pueda aprender el arte y el arte sea, ya sea parte de tu vida, parte de tu profesión. Y esas escuelas también, había escuelas nocturnas. Entonces se invita a la sociedad a volverse artista. Y en esas escuelas, aunque no hay una guía académica, sí hay, se les facilitan materiales, y entonces la gente empieza a pintar lo que está a su alrededor, que el florero, que no sé qué, los sopes, la calaverita, el mercado, a mi tía Toña. Entonces surge una pintura muy mexicana, una pintura con verdadero sabor a lo nuestro, pero sabor no, sino muy espontáneo. Se dice que en 1926 parte de estas pinturas se van a Europa y a varios artistas del expresionismo les llamaron la atención por frescas, por novedosas, por vivas de color. Entonces, ¿qué estamos viendo en México en los años 20? Es un retorno a lo nuestro, y con eso empieza lo que se llamó la Escuela Mexicana de Pintura. ¿Qué es una escuela? No es una escuela en cuanto a la técnica que se utiliza, porque por ejemplo el impresionismo puede ser la escuela impresionista, porque van unidos a una técnica, a un estilo. Esta escuela es una escuela temática, una escuela de libertad. Eso es lo que principalmente tenemos en lo que se llama la Escuela Mexicana de Pintura. Okay. Ahora, los maestros, ¿de qué vivían en esa época? ¿Qué podía hacer? Perdón, los artistas, ¿de qué vivían? Pues de los encargos que les hacía el gobierno para hacer murales. ¿Qué otra opción tenían los maestros para sobrevivir? Dar clases. Entonces muchos de los maestros, de los pintores de esa época se volvieron maestros o estaban a la expectativa porque no había galerías, no había lo que tenemos ahora para exponer, entonces vivían un poco de eso, y eso les permitía hacer su obra de caballete. Y pues no es sino hasta que la principal galerista o inicial galerista, que es la Galería de Inés Amor, que primero fue de su hermana Carito Amor, donde se empezaron para hasta los años 30 a organizar las primeras exposiciones. Entonces yo sí quisiera adentrarlos a cuál es el ambiente que está viviendo el arte en nuestro país. En esa época no crean que las personas y los coleccionistas, ay, voy a comprar esta pintura de este jacalito, mira qué bonita está. Los que tenían dinero querían traer cuadros impresionistas de Europa, entonces de verdad los artistas tenían, pues un poco como podemos pensar de los impresionistas, dificultad para sobrevivir y mantenerse. Sin embargo, algo que observamos en ellos es que se mantienen fieles a su pintura, a su trabajo, a pasar, pues es típico de los artistas, penurias, y a continuar su trabajo. Actualmente uno puede hacer una revisión de lo que se pintó en esa época y en realidad son cuadros primorosos, son cuadros llenos de vida, son cuadros frescos. Los artistas de la época, Fermín Revueltas, Ángel Zárraga, Roberto Montenegro, que muchos de ellos ya habían regresado de haber estudiado en Europa, Tamayo, Chávez Morado, el esposo de Olga Costa, María Izquierdo, todos ellos eran de esa generación y de este grupo. Ahora, ¿qué sucede más adelante cuando empieza la Guerra Civil Española? Empezamos a recibir en México también la influencia de intelectuales que llegan y de artistas que vienen de España, que van a crear cierta influencia en el arte mexicano. También posteriormente, cuando la Segunda Guerra Mundial estalla, también llegan pues artistas no nada más españoles, sino de otros lugares, como Leonora Carrington, inglesa, Remedios Varo, mexicana, Wolfgang Palem, Alice Raón, ¿sí? Y ellos traen, además de sus ideas, traen una forma de ver y de entender la vida. Y en esa época los artistas
convivían, todavía se reunían. Se sabe que Leonora Carrington y Remedios Varo eran amigas y trataron de tener una cierta amistad también con Frida Kahlo, pero sí había una actividad de contagio, de intercambio, tanto en lo político, en lo social y en lo artístico, y eso se revela en que no pasa desapercibido la llegada de estos artistas españoles y europeos a nuestro país. ¿Qué cambia? Que ellos empiezan a traer las ideas del surrealismo. El surrealismo es una corriente que surge en Europa, efecto de varias circunstancias, los mismos resultados de la Primera Guerra Mundial, el sinsentido, hace que las personas o traten de pintar ese sentimiento de vacío o traten de fantasear encontrándole algún otro sentido a la vida. Entonces, también en lo mexicano vamos a ver la influencia y la llegada del surrealismo. En la obra de Olga Costa hay varias pinturas en donde vemos que ella se ve influenciada por este tema. ¿Qué es el surrealismo europeo? Trae una visión diferente al surrealismo mexicano. Ellos crean estas fantasías más pensadas, más tratando de seguir un patrón de cómo demostrar la otra realidad. En México, ¿cómo es el surrealismo mexicano? El surrealismo mexicano es natural, espontáneo, como son nuestras fiestas. ¿Por qué imaginamos una persona volando? Las mismas fiestas de muertos mexicanas son totalmente surrealistas. ¿Por qué? Para un europeo venir y saber que le ponen comida en la tumba y que se la van a comer y le llevan y le cantan y le llevan mariachis al muerto. O sea, los europeos, eso es surrealismo. Y el surrealismo europeo es muy diferente a ese surrealismo que es parte de nuestra vida cotidiana. Entonces, ¿qué hay en México? Se funden esas dos ideas. Se funde el surrealismo mexicano y el surrealismo europeo, y realmente se crean cuadros, artistas que siguen una tradición y artistas que siguen otra visión del surrealismo. En ese ambiente es en el que vive Olga Costa, en ese ambiente de los años 30, 40, donde ella empieza a dedicarse a la pintura. Ella llega a México en 1925, su padre era músico, y ella en un principio cree que su camino va a ser el de las artes, el de la música, pero cuando empieza a recorrer los murales de Diego, a hablar con él, a ver lo que se está desarrollando en México, decide, y Tamayo es del que la impulsa, le dice: yo creo que tú sí tienes esa sensibilidad, deberías de estudiar en la Academia de Bellas Artes, y decide ser pintora. Y justamente en la academia su maestro era Carlos Mérida, ella conoce a Chávez Morado, y pues Chávez Morado platica cómo dice: en un baile de la academia yo me acerqué, era maestro, y ella me dio un beso. Y le dije: pues yo creo que desde entonces nos hicimos novios, y a los 2 años yo sentí que esa era la declaración de que ya éramos novios, y a los 2 años, ella siendo de origen judío, él pidió la mano de Olga Costa y su padre aceptó, la veía contenta. Y yo pienso que Chávez Morado, aunque le pudo haber ayudado en ciertas técnicas, se mantuvo al margen de lo que ella quería pintar. Olga Costa creo que fue una artista libre, espontánea, que se dio a la tarea de no pintar por lograr un estatus, por llegar a un nivel, sino a pintar lo que a ella le nacía, sus propios caprichos, sus propios gustos. Y yo creo que eso lo vemos en su pintura, vemos que no hay una secuencia, no hay algo fijo que ella quiera, sino que es espontáneo, es libre, pinta del tamaño que quiere, del formato que quiere, con los colores que quiere, y no está sujeta a una pretensión de alcanzar algo o de querer vender, sino yo creo que una de sus características es esa libertad. Otra de las cosas que he comentado respecto a su pintura es esa forma como los extranjeros ven nuestro país.
Yo creo que ella realmente disfrutó enormemente la forma de ser de los mexicanos y creo que su cariño se demuestra en cada uno de sus cuadros. Me preguntaban un poco cómo la veo en su capacidad plástica. Creo que es una pintora que nos revela que puede llegar a hacer obras muy complejas, obras donde se demuestra su talento en el oficio, como obras donde lo que domina es el ingenio y la creatividad, el capricho, los colores que usa. Y habrá obras experimentales donde ella quiere ver si puede lograr hacer algún trabajo en una incursión nueva. Entonces, ella es una artista, para mi gusto, libre, y creo que lo que nos deja su pintura es esa alegría con la que pintó. Creo que cuando vemos sus cuadros nos comunica esa pasión. No sé si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, algo que nos quisieras. Es que está aquí con nosotros un gran pintor contemporáneo mexicano, Benjamín Domínguez. Quienes han ido a mi casa saben que hay un cuadro junto al elevador que es de él. Entonces, bueno, tú preguntas, yo creo que yo mejor te pregunto a ti, pero algo que quisieras complementar o hablar de esa época. No, hablaste muy bien. Yo he leído todo lo que escribes sobre arte y realmente es fantástico, es muy bueno. Estás muy documentada. Yo pinto. No opino. Pero de memoria sí estoy perdido. No, muy bien todo lo que dijiste. Sí, y yo hay algo que también podíamos hilar, es que esta escuela mexicana que se crea llega a su fin, porque mientras nosotros estamos pintando lo mexicano, ¿verdad, Benjamín? El mundo en Europa está planteando diferentes temas, estilos, y nosotros nos engolosinamos durante 30 años de lo mexicano, pero las nuevas generaciones traen inquietudes. Entonces esa escuela mexicana, aunque muchos la siguieron por cariño, llega un punto a finales de los años 50 donde se rompe y hay artistas nuevos que quieren pintar otros temas de otra forma y seguir más lo que está sucediendo en Estados Unidos y en Europa, en la evolución que la misma pintura está llevando. Y quienes como Olga Costa, Chávez Morado, Alfredo Salce, Pablo Higgins, le tuvieron cariño a esto mexicano. Ellos pues no cambiaron, siguieron aún en los años 60, 70 con esta temática, ¿sí? Y las nuevas generaciones, llamémosle Felgueres, Cuevas, Pedro Coronel, Rafael Coronel, García Ponce, empezaron a modernizar y a abrir México hacia la visión universal del arte. Yo en lo personal valoro el que hayamos tenido 30 años de reconocernos, de vernos y de valorarnos. Yo creo que vivimos grandes frutos, tanto en lo económico, en lo musical, en lo artístico, y yo creo que esos 30 años donde nos volteamos a ver, donde valoramos lo que somos los mexicanos, son, aunque algunos escritores han criticado ese periodo, para mí es un periodo necesario. Es un periodo que necesitaba el país y necesitábamos nosotros. Si ustedes observan, también en esa época se hacen grandes obras musicales, el Guapango de Moncayo, Carlos Chávez, o sea, todo eso es una efervescencia de ese movimiento de valorarnos. Y yo creo que esos 30 años de autovaloración fueron 30 años que yo no los critico, siento que fueron muy buenos y me siento orgullosa de que se hayan defendido. Creo que también el momento de concluir esa etapa se dio a tiempo y la evolución, y no se frenó más el tiempo a que pudiéramos tener una visión universal y México se situara como en el mundo con artistas de talla universal, como Tamayo, etcétera, Mérida, etcétera. Entonces, sí, también
ver que este periodo es un periodo rico, donde salieron grandes pintores, grandes músicos, y que también todo ese trabajo de los antropólogos seguía alimentando el caldo de cultivo del orgullo nacional. No sé qué más crees tú que le hiciera falta. ¿Sí? Personal, ¿no? Y a mí me gustaría ver qué nos puedes decir de ella en lo personal, en lo familiar. ¿Tuvo hijos, no tuvo hijos? ¿Cómo vivió el estar casada con un artista, etcétera? Yo soy, si has leído mis textos, soy la parte humana de los artistas me gusta mucho, nada más como mi tema, la imagen de México de los años 40, por eso no hablé, pero yo la ubico, como se dice, su llegada a México, huyendo de Europa, debió haber sido difícil. Era el papá, la mamá, su hermana Lía y ella llegaron a Veracruz. En Veracruz el papá tuvo que afiliarse al sindicato de músicos, pues, para conseguir chamba en 1925 y tener dinero, porque se dice ahí que les robaron sus pertenencias o se extraviaron, no sabemos, se oye mejor que se extraviaron, ¿verdad? Y él necesitaba dinero para poder llegar a la Ciudad de México, entonces se contrató ahí en el puerto y consiguió dinero hasta que la familia pudo venir a la Ciudad de México a instalarse. Ustedes conocen también esta forma, esta unidad que se tienen los judíos de ayudarse unos a otros, entonces creo que recibieron ayuda, dónde quedarse, orientación, y eso fue, él era compositor, el papá, director y también músico, y creo que eso le permitió también empezar a generar ingresos para educar a sus hijas. Como les digo, ella estudió en la Academia de San Carlos, primero quería estudiar música, por lo que me comentaba Chávez Morado, recién casados, él consiguió un trabajo para irse a pintar un proyecto a Jalapa. Entonces, pues sí, nos los imaginamos jóvenes, ella pinta muchos paisajes de por ahí, claro, también de Guanajuato, pero fue una época muy feliz. Y entonces, pues íbamos y acabamos en las cascadas, bañándonos, paseando, íbamos a tomar elementos, creo que fueron 3 pintores, Francisco Gutiérrez, no me acuerdo quién más, y Chávez Morado, eran 3 encargados de ese proyecto, y Olga pues, iba y sacaba apuntes, no se consideraba más que aunque aficionada, aunque había estudiado pintura, pues no era la que tenía encargado el proyecto, pero dice Chávez Morado, siempre llegaba y se ponía a hacer sus apuntes y se ponía a hacer sus cosas, y ella hizo su carrera paralela, o sea, nunca trató de competir conmigo, nunca, ella sabía que ella tenía lo suyo, y fue un ser libre de expresarlo, y él no tuvieron hijos, que era lo que tú preguntabas, y él siempre la consideró como, pues, dice, fue un ángel que llegó a mi vida, yo no sé si me la merecí o no me la merecí, pero fue un ángel que llegó a mi vida. También cuando fui a la casa de ellos en Guanajuato, recién había fallecido ella, él estaba un poco enfermo y tenía una planta donde lo entrevisté en una terraza, en un patio, de siempre viva, así inmensa, dice, aquí está ella, aquí la enterré, aquí están sus cenizas, y la planta esplendorosa, entonces casi hasta en eso se proyectaba, ¿no? O sea, ¿por qué esa planta creció así? Pues, quién sabe, pero fue una pareja muy unida, o sea, siento que a veces es difícil entre artistas lograr una convivencia y más dedicándose los dos a lo mismo. Sí, sí tuvo exposiciones, es más, ella fue, como decía yo antes, una promotora aquí en México, ella dirigió la Galería Espiral y ayudó también a la difusión del arte en su época, no fue una mujer pasiva, sino se ve que era una mujer comprometida con
con la actividad no nada más de pintar, sino de apoyar al gremio de los artistas, y por lo que se sabe fue una artista muy querida entre ellos. ¿Alguien más quisiera saber? Sí. Lupina, yo te quería preguntar tu opinión sobre el aspecto político de lo que vemos aquí en los murales, justo los murales de Siqueiros que se hicieron en los años 40 y la contraposición con lo que hacía Olga Costa, ¿no? que trabajó mucho en los años 40 y se alejó muchísimo de esa perspectiva política que estaban haciendo casi todos los artistas mexicanos, o por lo menos los artistas mexicanos que se estaban reconociendo en el extranjero. No sé, que me hablaras un poquito de tu opinión acerca de esa perspectiva política en el arte. Ok, sí es un hecho que los artistas, al ser contratados por el gobierno para pintar murales, tenían que pintar murales orientados a los intereses políticos. O sea, pues imaginémonos ahorita, pues no sé si a lo mejor Madero del PAN, pues hágame este mural y demuestre esto, y el del PRI, nos podemos imaginar qué encargos nos harían los políticos de ahora. Pues eso es lo que a ellos les tocó vivir, o sea, les hacían encargos. Creo yo que una parte interesante fueron los encargos de historia. Por ejemplo, a Chávez Morado, que pintó las escaleras del Palacio de Gobierno de Guanajuato, son unas escaleras históricas. O sea, Miguel Hidalgo así casi se sale de las escaleras y lo ve uno, pues sí, el padre de la patria, no tienes otro pensamiento más que sí, pues casi es el Dios padre de la patria, ¿no? Porque se sale de los muros. Entonces, los murales de corte histórico son muy interesantes. Los murales de corte político, creo yo que incluso estaban más allá del lenguaje que se podía, porque estos artistas eran unos intelectuales. Entonces lo que pintaban, por ejemplo, lo que pintaba José Clemente Orozco, pues era filosofía pura, puesta en los murales. Entonces esos murales estaban pues al alcance de los políticos o al alcance de los intelectuales, pero no estaban todos al alcance del público en general. Yo creo que Olga, como extranjera, y también José Chávez Morado, no fueron artistas que se inclinaron por la pintura de corte político, y creo yo que son artistas que van más por el arte como arte que por la inclinación y el mensaje. Y creo yo que sí, los intelectuales querían cambiar la forma de pensar del mexicano, pero querían cambiarla de un aspecto. Tú ves los murales y las exposiciones de Orozco, pues te tienes que sentar y como que hasta pensar cómo era el pensamiento de él, porque son cosas ya a veces de metafísica, distantes. Lo que sí es que cuando el arte es bueno, es un arte que aunque no lo entiendas, lo disfrutas, te llega, ¿sí? Tiene un canal de comunicación, aunque no puedas ir siguiendo el contexto específico del mural, pero el mural en sí tiene un poder de hablarte casi en una síntesis y decirte algo que sí llegas a captar, y que es, no sé si es tu pregunta, como qué se expresa en estos murales. Expresan más a lo mejor de lo que nos llega, si lo queremos ver a detalle, pero tienen la fuerza y la potencia suficiente como para hacernos ver su contenido. Sí. Otra pregunta por acá. Solo quería comentar que es muy interesante lo que dices, porque si he entendido bien, estás como diciendo que la pintura de Olga Costa puede ser más cercana al público en general que quizás los murales, ¿no? Que son más intelectuales, más académicos, ¿no? Y los murales se hicieron, o sea, es una contradicción del muralismo, ¿no? Pero en principio se hizo para el pueblo, ¿no? Para la gente, para educar al pueblo. Entonces, no sé, me parece interesante que comentes cómo se puede voltear eso, ¿no? Que finalmente la pintura de Olga Costa o de José Chávez Morado, que es más inocente, más con menos corte político, intelectual, pues puede ser mucho más cercano al público que el mural, que en realidad estaba hecho para eso.
Lo que pasa es que si tú te das cuenta, hay diferentes planos en los que vivimos, ¿no? O sea, hay un plano estético y el lenguaje estético es universal, a todos nos pega, a todos nos llega. La estética pues no conoce fronteras, lenguajes. O sea, no, por ejemplo, la obra de Diego Rivera, pues un japonés la puede ver contemporáneo y siente la estética, siente el orden, siente la transmisión. Y hay otro lenguaje que es el lenguaje intelectual. Desde mi punto de vista, la estética está hasta arriba y el plano intelectual o racional está un poco más abajo. ¿Sí me explico? Entonces, es desde qué lenguaje quieres comunicarte. Ahora, están tan bien hechos que si alguien se para suficiente tiempo frente a uno de estos murales, alcanza a llegarte el mensaje. Aunque no seas un filósofo, te alcanza a llegar el mensaje. Está tan bien logrado que tarde o temprano, si tienes el tiempo, te hace concebir algo, te hace llegar a una conclusión, a darte cuenta de algo. Ese es, yo creo, que el poder de estos murales. Y el otro arte, lo que llega es que su lenguaje estético de belleza también es más poético. Llega a hacerte pensar en otras cosas en otro plano, en el plano de la estética, casi en un plano espiritual. Sí. ¿Alguien más les gustaría? Entonces quiere decir que cumplí bien mi misión, que no dejé dudas. O como en la escuela, tema por visto. Bueno, mi pregunta, pues yo no conozco mucho de esto, pero me interesó su plática, es muy interesante, muy clara, ahora sí una visión rápida de lo que pasó con el arte en nuestro país en el siglo pasado. Mi pregunta es acerca de pintores oaxaqueños como Morales o como Francisco Toledo. ¿Qué opinión le merece esta pintura o esta corriente, esta forma de ver ahora? Pues mira, voy a hablar de Rodolfo Morales porque yo le dediqué uno de mis libros. Hice un libro, un paralelismo, o sea, un libro en una serie que edité que se llama Maestros Mexicanos frente a los maestros europeos. Y a él lo presenté frente a Chagall, al pintor. Él nació en Bielorrusia, de origen judío, y cómo en estos dos artistas, fíjense qué chistoso, Chagall vive en esta zona, en Bielorrusia, en Vitebsk, que era su pueblo, donde es un gueto, donde los judíos vivían y para ir a Rusia tenían que pedir un permiso, entonces estaban todos concentrados y la cultura judía, la música, eran esos como los del violinista en el tejado, comidas, fiestas, unos matriarcados. Entonces esa fue la cuna de Chagall. La cuna de Rodolfo Morales es algo impresionantemente similar. Nace en Ocotlán, en un pueblo rodeado de montañas, donde la mujer tiene un peso dominante, las fiestas, imagínense la comida oaxaqueña, este niño. Entonces, los dos nacieron o vivieron infancias con este sabor a música, a festejo, a patria, a raíces. Y curiosamente, cuando los dos, además una infancia muy potente, una infancia que les hizo soñar y ver, y cuando ellos crecen y son pintores, desdoblan esa imaginación de niños y pintan en un espacio donde no es la tierra ni el cielo de Dios, sino es un espacio donde es como un cielo inventado, que es el cielo de la fantasía de los niños. Y la obra de Rodolfo Morales, muy genuina, muy auténtica, yo soy una gran admiradora de él, desdobla muchas cosas, mucho de su pensamiento en este espacio. Lo mismo hace Chagall, en esas novias volando. Casualmente Rodolfo Morales también pinta a sus novias volando. Entonces, son artistas que resuelven su intelectualidad. Los dos pues, tuvieron dificultades económicas y los dos llegaron a ser pensadores, estudiosos de la filosofía y de la historia universal, y llegan a resolver toda esa intelectualidad en este territorio de su pintura. Es una pintura
hermosa, alegre, sencilla, pero también si nos quedamos viéndola, empezamos a ver la vida de otra forma, que ahí está un mensaje, a mi gusto, escrito con una gran poesía. Toledo es un artista que quiero mucho, controvertido, a veces hay cosas que hace que nos saca de onda, ¿no? Pero es un artista que se da el lujo de trabajar en un ámbito, desde mi punto de vista, de lo que es como el espíritu de la genética. Sus cuadros que nosotros pensamos que son eróticos, lo que él está tratando de plasmar es como qué es la vida y cómo la vida se crea y se mantiene a través del erotismo. Si no hubiera eso, pues a lo mejor no había fecundidad. Entonces él está con esta idea de la continuidad de vida y de vida física, no de vida espiritual, pero también nos mete al mundo de los nahuales y cómo los nahuales es como el espíritu de los animales, ¿sí? El nahual de perro, y cómo es como una personalidad que también los humanos a veces tenemos y nos identificamos con las diferentes características de los nahuales, de los animales. Entonces, a mí realmente su ingenio, su técnica de pintura se me hace extraordinaria, y es un artista pues que le apuesta a todo. Como persona le tengo una grandísima admiración, es un ser pues que rebasa con mucho lo que un artista debería hacer, que no nada más es pintar, sino fomentar el arte. Creo que esa postura de él, de ser un fomentador de arte, pues a mí me roba de mi parte una admiración muy, muy profunda, muy desprendido. No en todo mundo vemos ese interés porque el arte viva como arte, y despertar y hacer que en todos ese sueño de ser artista se vuelva una realidad. Espero que sí contesté tu pregunta. ¿Sí? ¿Alguien más? Pues yo les agradezco que hayan venido, que nos hayan acompañado aquí al Palacio de Bellas Artes. No es mi casa, pero esta es su casa, es nuestra casa, ¿sí? Y yo sí los invito, les voy a dar algo que a mí me funciona, no es que sea un consejo, pero cuando a veces la vida se ve confusa, cuando algo no nos está saliendo en el trabajo, con un amigo, en lo social, en lo económico, yo les recomiendo ver un cuadro. Tengan un cuadro favorito en un museo, o muchos, entren a ver un cuadro, van a ver qué sucede cuando uno ve el arte. De repente uno como que se afloja, la estética tiene un poder gigante, siente uno como que un ímpetu, el ímpetu de la creación, es como una inspiración. Yo creo que esa es de las grandes valías de los artistas, es que son personas que nos hacen ver que la vida es creación y que solo dejando de crear nos morimos, y si seguimos creando, la vida continúa. Eso es, yo creo que el gran legado de los artistas es la lección de crear y mantenernos creando la vida, creando el amor fraternal, el estudio, el trabajo. Hay que seguir creando lo bueno de la vida, y eso yo creo que es la gran lección que el arte nos ofrece, ¿verdad, Benjamín? Olga con las demás mujeres pintoras de su época, si era amiga de algunas o no de otras, o en qué es con respecto a mujeres. Yo creo, ahorita también, ¿verdad?, me hicieron esa pregunta sobre Olga Costa, que yo por qué pensaba que era importante esta exposición, y creo que fueron más los hombres pintores de esa época que las mujeres. Las mujeres pues las contamos a lo mejor con los 10 dedos de la mano, a lo mejor hubo muchas más, pero sobresalieron Rosario Cabrera, Angelina Belov, la primera mujer de Diego Rivera en Rusia, que después se vino a México, Frida Kahlo, su esposa, Olga Costa,
Remedios Varo, Leonora Carrington, María Izquierdo, y yo creo que una de las cosas que le admiro es que no fueron rivales, y luego las mujeres somos medio rivalistas, ¿verdad? Pero yo creo que la relación de ellas fueron mujeres pintoras interesadas en la pintura y no interesadas, por lo menos esa parte de los chismes no me la sé, pero yo así las concibo, que fueron mujeres interesadas en su trabajo y que no entraron en esa polémica. Por lo que sé, Olga fue muy dedicada a su vida de pareja, pero yo creo que fue una mujer condescendiente y que si en alguno de sus actividades pudo ayudar a las demás. También está Cordelia Urueta como una digo, más joven que ellas, pero también por ahí se cuela Cordelia Urueta. Pero yo creo que lo que se sabe de ella es que fue una mujer que ni grandes amigas, pero si se cruzaba alguna de las demás pintoras en su camino, yo creo que una mujer abierta, sensata, madura. Pues entonces damos por concluida la plática. Gracias por venir.